Estamos iniciando esta mañana la mesa de análisis, hoy lunes 2 de mayo, pues un tema que está en el ambiente político en este día. Activistas de Morena iniciaron con la recolección de firmas para denunciar ante la Fiscalía General de la República a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y se les sancione por el delito de traidores a la patria. ¿Incurrieron los diputados en actos contra la soberanía o integridad de la nación? Doy la bienvenida esta mañana a la mesa, a quienes nos acompañan en este día. Rogelio Rodríguez, bienvenidos. Buen día. Gracias, Jessica. Buenos días a quienes nos escuchan. Buenos días a mi amigo, compañero Mauricio Zapata. También la bienvenida al licenciado Mauricio Zapata. Bienvenido. Gracias, Jessica. Buenos días al auditorio. Buenos días a Rogelio Rodríguez. Y en cuanto a este tema, incurrieron los diputados en actos contra la soberanía e integridad de la nación para estar siendo, bueno, pues juzgados de esta manera, incluso que se les vaya ya a hacer una denuncia formal ante la Fiscalía. ¿Qué opina Rogelio Rodríguez? Pues a mí en lo personal me parece que es una tontería siquiera expresar esa posibilidad de enjuiciar a los legisladores que se opusieron a una iniciativa que, bueno, es del presidente de la República. O sea, recordemos que los diputados o los senadores, todos los legisladores en general son inviolables en sus declaraciones, en sus posiciones. Por eso hay una figura en la Constitución que es la inmunidad procesal. Imaginemos, creo que son 223 legisladores que se opusieron a esa reforma. Sería un absurdo, sería una exageración siquiera imaginarse que vayan a ser despojados de su inmunidad procesal a través de una figura de esa fuero para luego procesarlos penalmente. Es, por decirlo abierto, lo menos es una tontería siquiera expresarlo. Es obvio que este tema lo puso en la mesa el mismo presidente de la República en una mañanera, dentro de su enojo, porque pues bueno, fue su primer fracaso con una reforma constitucional, en un arrebato de molestia. En una conferencia mañanera, pues expresó esa posibilidad de enjuiciar a los legisladores por traición a la patria, y ahí hizo un desglose de lo que a su criterio es el delito de traición a la patria, que a mí en lo personal no le veo en dónde se dé esa hipótesis en que hayan incurrido los diputados que votaron en contra. Entonces es una exageración, es un despropósito pensarlo siquiera que pudiera darse una situación de ese tipo. Aquí es obvio, es evidente que este tema es una situación que está aprovechando el partido en el gobierno, pues para hacer proselitismo electoral en aquellas entidades donde se van a dar elecciones, y entre ellas obviamente pues Tamaulipas, y también pensando en lo que viene en el 2024. Pero más allá de eso no va a prosperar esto, no tiene ni la mínima posibilidad de avanzar más allá de lo mediático. Entonces me quedo con eso, que es un despropósito, una exageración, una estupidez, por decirlo crudamente. Sí, gracias, Rogelio. Mauricio Zapata, de acuerdo con el comentario de nuestro compañero Rogelio Rodríguez, que está en la mesa este tema, es como un arrebato, una molestia por parte del presidente, y que además pues quiere aprovechar para hacer actos de proselitismo. Sí, claro, es meramente político. Si habría que procesar a legisladores por traición a la patria, no sería precisamente a ellos, sino quizás a los que aprobaron la reforma energética entre el 2012 y el 2015, que fue en 2013, cuando se aprueba la famosa reforma energética, en donde se permite la inversión privada. Ellos, los actuales legisladores, lo único que hicieron fue no aprobar una reforma o una contrarreforma del presidente López Obrador, pero ellos no idearon poner al sector privado el tema de pues darles los hidrocarburos o darle energía a las empresas privadas, que a final de cuentas es claro, ¿no? La Constitución es clara y precisamente la energía pertenece al Estado mexicano. Lo único que se hizo con aquella reforma era permitir que la inversión privada, no solamente el Estado, pudiera trabajarla o explotarla
y a final de cuentas, pues bueno, también tanto la inversión privada, que tiene mucha tecnología y gente especializada, como el gobierno iban a ganar, o están ganando, ¿no? Hay que poner el ejemplo de los parques eólicos, la venta de paneles solares, por ejemplo. Pero bueno, sí me parece que es algo mediático y político de cara a las elecciones, sobre todo en los 6 estados en donde estamos en pleno proceso electoral para renovar las respectivas gubernaturas. Desde luego que es algo político para decir que ellos traicionaron a la patria y pues bueno, restarles votos o ponerlos en contra de la ciudadanía. Habría que checar bien y analizar perfectamente lo que no aprobaron y lo que sí es, lo que sigue vigente, y checar si hay traición a la patria. Realmente precisamente ese precepto de traición a la patria nunca se ha modificado en la Constitución, no ha tenido grandes reformas, y ahí está plasmado. Y si realmente fuera un delito grave lo que realizaron los diputados, pues no hay necesidad de preguntarle a la gente o de andar exhibiendo. Hay también un artículo constitucional, el 61, si no me equivoco, Rogelio, en donde ya lo señalaba Rogelio, ¿no? Donde los legisladores no tienen que ser reconvenidos legalmente por su forma de pensar o de actuar en cuanto a este tipo de situaciones. Desde luego, si hay un delito grave que los tomen en flagrancia, o de pronto vaya un asesinato, cosas de ese tipo, violación de ese tipo, pues bueno, sí, se les hace el juicio y para quitarles el fuero y enjuiciarlos penalmente. Entonces, si hay traición a la patria, pues bueno, ¿para qué consulta, no? Busquen el delito exactamente que cometieron, argumenten y hagan el juicio político. Sí, pero bueno, ese es un tema realmente político, en donde Morena quiere sacar raja política, a la redundancia, en su beneficio. Habría que, insisto, ¿no?, analizar bien qué es lo que no aprobaron, qué es lo que se aprobó en aquella reforma del 2013, y sobre eso armar un juicio o un análisis. No ir no juzgar a priori como lo están haciendo, porque bueno, también viene otra reforma, la reforma político-electoral que plantea el presidente López Obrador, y es posible que no pase esa reforma, que sea algo similar a lo que sucedió con la reforma eléctrica, y que los van a acusar de antidemocráticos, de traición a la patria nuevamente, y a final de cuentas, pues el único delito o pecado, vamos a llamarlo así, como el único pecado es no pensar como el presidente, y por eso no está tipificado en la Constitución como un delito. Exactamente. Rogelio Rodríguez, este tipo de acciones pareciera incurren en actos que coartan el ejercicio para legislar. No lo creo, Jessica, no lo creo, porque alguien que es legislador, alguien que es un diputado, un senador, sabe perfectamente cuáles son sus funciones, sus obligaciones, sus derechos y sus alcances como tales. Entonces, pues no creo que vayan a incidir en coartar o limitar la libertad de expresión. Yo creo que no hay un solo diputado o un solo senador, en este caso un diputado, que esté asustado por estas pretensiones o amenazas del gobierno federal o de Morena o del presidente mismo, porque no, digo, cualquiera que ellos andan en ese ambiente, ellos están bien informados de sus atribuciones como tales y sus alcances. Entonces no habría por qué tenga que incidir esto en limitarlos a la hora en su función. También que nos puedas comentar, Mauricio Zapata, ¿serán acciones que incurren los morenistas para coartar el ejercicio legislativo? Pues es parte de esta adversidad que hay entre ambos bandos, ¿no? Digo, es Morena y sus aliados, es el PAN y sus aliados, y es parte de esta adversidad que se da. Evidentemente no los están coartando porque no los obligan a votar o a pensar como ellos, simplemente los están exhibiendo, que también está mal, ¿no? O sea, si un legislador consideró que no era bueno votar a favor de esa reforma, no tienen por qué exhibirlo. A lo mejor está mal ese legislador, a lo mejor pensó mal o analizó mal la iniciativa,
pero eso no quiere decir que sea malo y que hay que exhibirlo y hay que lincharlo mediáticamente, porque hay fanáticos, ¿no? Entonces si ponen un espectacular, así como amenazaron la gente de Morena, decir, esta persona es traidora a la patria, pues no, falta un fanático por ahí que lo encuentre en la calle y le quiera dar una tunda, y no se trata de eso, ¿no? Se trata de debatir con argumentos, de debatirlo frente a frente, de cara a cara, de decirle por qué incurrió mal ese legislador en no votar a favor de la reforma o de la iniciativa que pretendía el presidente, y los otros decir por qué está mal la iniciativa del presidente y por qué votaron en contra de ella. Ese es el debate y ese es el Parlamento. Quien no le entienda al sistema parlamentario, bueno, es otro asunto, pero hay debates fuertes, hay debates muy fuertes, pero se dan ahí en la tribuna y se dan con argumentos y se dan basados en cuestiones políticas reales y sobre todo, pues bueno, lo que se da en la Constitución, lo que se da en las leyes. La ley dice esto y esto, y por eso estoy votando en contra o por eso estoy votando a favor. Ese es el debate, pero ya sacarlo y decirle a la gente, miren, ese te traicionó, pues es un linchamiento y ahí también ya están incurriendo en algo irregular, ¿no? Mauricio Zapata, en este sentido, ¿el trasfondo político de esta reforma electoral podría tener un costo elevado ante la democracia en caso de ser aprobada, o sí es favorable para la población, para que lo entienda un poquito más la ciudadanía en términos legislativos? Mira, el presidente y gente morena están diciendo que van a eliminar a los plurinominales, porque son un estorbo y los califican como parásitos legislativos, que sí los hay, sí hay legisladores que nada más van a calentar un asiento el día de la sesión y no se paran en el recinto parlamentario en toda la semana, pero son pocos los pluris que hacen eso realmente, y Rogelio no me va a dejar mentir, tenemos muchos años cubriendo la fuente legislativa y puedo afirmar y lo puedo asegurar y lo puedo comprobar que los plurinominales son más productivos incluso que los de mayoría. Pero si leemos a fondo la iniciativa que pretende el presidente, pues realmente lo que está eliminando son las diputaciones de mayoría relativa y está aumentando los plurinominales a través de unas famosas listas estatales. Entonces, no está muy claro ahí esa situación. Estuve leyendo la iniciativa y no me queda claro, pero por lo que se lee es de que van a ser elegidos de acuerdo al porcentaje de votos que tenga un partido. Así se están eligiendo hoy en día a los plurinominales. Entonces, lo que está reduciendo es el número de legisladores de mayoría, o sea, los que lo votamos ahí en las urnas, para que se elijan pues tipo plurinominales, o sea, aumentar más los plurinominales. Así es. Miren, tenemos algunos mensajes. Dice, sí es una tontería y una estupidez, porque el INE irrumpe en este tema y se mete a temas parlamentarios y ordena a Morena que se abstengan de atribuirles traidores a la patria. Otro mensaje también, además, el INE no tiene facultades para intervenir en la vida del Congreso. Bueno, es el tema y es como lo percibe la ciudadanía en cuanto a esta reforma electoral, de disminuir, como mencionabas, en este sentido, Mauricio Zapata, el número de diputados, el número de senadores y el número incluso de regidores. El trasfondo político, Rogelio Rodríguez, de esta reforma electoral, ¿podría tener un costo elevado en caso de darse positivo, o si es favorable? Pues mira, aquí lo que me preocupa a mí con este tema de esta campaña mediática que trae Morena y el presidente con el tema del asunto de los llamados traidores a la patria, me parece que el problema, lo que me preocupa es que hay mucha gente, la mayor parte de la población, pues no está obligada a conocer de derecho, no está de leyes incluso. Entonces, pues mucho de lo que escuchan, del dirigente nacional de Morena, de los candidatos en los estados, pues se lo creen, ¿no? O sea, cuando les dicen es que fulano de tal es un traidor de la patria porque votó en contra de una reforma que le va a abrir las puertas a los extranjeros en este tema de la ley eléctrica, la reforma energética, entonces pues la gente se lo cree y lo toma como una verdad, cuando en realidad, te insisto, no es así. O sea, no hay traidores a la patria aquí en este asunto, en este debate. Lo que hay es una polarización política, es una
intención del partido en el gobierno de llevar agua a su molino, de generar esa animadversión en contra del opositor para que eso se refleje en las urnas, pero más allá de eso no va a avanzar. Respecto al tema que comenta mi compañero Mauricio Zapata de los plurinominales, pues sí, yo estoy de acuerdo, o sea, es cierto, a veces los plurinominales son los que mejor desempeño tienen en una legislatura, y lo vemos aquí en los cercanos. O sea, podremos poner muchos ejemplos de diputados que llegaron por esa vía al Congreso del Estado y que, bueno, terminan siendo los más productivos o los más eficientes o los mejores oradores, los que mejores iniciativas le aterrizan o materializan para la población. Y bueno, entonces, yo tengo mis dudas también de que vaya esto a prosperar. O sea, es un tema que el presidente está poniendo en la mesa de debate, la reforma electoral. Pues bueno, habría que ver todavía que llegue la hora en que esto sea llevado al Congreso, y creo que la oposición pues no fácilmente va a ceder a todo lo que el presidente vaya a querer. O sea, este tema de reducir o desaparecer los plurinominales no es nuevo, o sea, es un tema que viene arrastrándose hace muchos años y que bueno, o sea, no ha avanzado más allá de lo mediático. Gracias, Rogelio. Un mensaje que tenemos precisamente para el licenciado Mauricio Zapata. Dice, se equivoca en eso de quitar plurinominales, le falta conocimiento, muchos de ellos han sido mejores que los de mayoría relativa. El mejor diputado de toda la historia de Tamaulipas fue Marco Antonio Bernal y siempre fue plurinominal. Eso es lo que te estoy tratando de decir, que los plurinominales son más productivos que en muchas de las ocasiones de los de mayoría relativa. Y sí, Marco Antonio Bernal fue plurinominal y fue muy productivo, tomando en cuenta que también, bueno, fue muchas veces legislador. Y aquí podemos poner muchísimos ejemplos y de varios partidos. Y bueno, vamos para no digan que, porque luego salen con que uno es prianista y no sé qué. Ha habido diputados del Partido del Trabajo como Arsenio Ortega, como Alejandro Ceniceros, como Diana Chavira, como Jorge Valdés, que han sido muy productivos, más que otros. Hoy en día, también del Partido Acción Nacional, cuando eran oposición, ha habido gente con mucha productividad, como Betty Collado, como Francisco Garza de Cos en una de las en una legislatura anterior. Hoy en día también vemos a diputados plurinominales. Hay una diputada plurinominal que es que tiene mayor productividad en esta legislatura, no solo por el número de iniciativas que ha ingresado, sino por el número de iniciativas que se han aprobado y que de alguna manera benefician a la gente. Eso es lo que estoy tratando de decir, que los plurinominales en muchas de las ocasiones han sido mucho más productivos que los de mayoría relativa, y podemos poner muchísimos ejemplos. Por eso lo señalaba, o sea, tenemos muchos años cubriendo la fuente del Congreso del Estado y siguiendo el trabajo de los legisladores federales, y podemos afirmar que son más productivos los plurinominales. Ahora, también hay que tomar en cuenta que a veces cree la gente que los diputados nada más van el día de la sesión a levantar la mano. Y el trabajo en las comisiones, es decir, lo que realmente no es muy mediático, no es muy público, es intenso. O sea, de pronto dicen, es que son los parásitos los diputados y no hacen nada. Y realmente ahí se la pasan con muchas horas de trabajo para hacer una iniciativa, para discutirla en comisiones. Ahí es donde están los grandes debates y las grandes reformas. A veces ya llega al pleno, es decir, a las sesiones ordinarias, digamos planchadito, pero ya planchado por lo que se dio en comisiones, donde se dio debate, donde se cambian cosas, donde se argumenta, donde realmente hay una pelea en el buen sentido de la palabra por defender o no un documento, una iniciativa, un exhorto, un decreto, etcétera. Entonces, realmente no podemos decir que los diputados sean unos parásitos, sí los hay algunos, pero no podemos decir que no hacen nada los diputados. Realmente sí es un trabajo interesante y de muchas horas. Claro, les pagan bien, no los estoy defendiendo diciendo que pobres diputados, no, les pagan muy bien por eso, y hay quienes sí lo desquitan con trabajo parlamentario.
Muchísimas gracias, Mauricio. Ha llegado el momento de ir a una pausa. Estamos en la mesa de análisis. Activistas de Morena iniciaron con la recolección de firmas para denunciar ante la Fiscalía General de la República a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Está de acuerdo usted o no? Recuerden nuestras líneas telefónicas, gracias a quienes se mantienen en esta mañana ya con sus mensajes y precisamente se los hacen llegar a nuestros participantes de la mesa. Vamos a la pausa y regresamos. H-E-B, 25 años de ofrecerte lo mejor. Prepárate para este Día del Niño. Aprovecha, compra un juguete y llévate el segundo a mitad de precio. Excepto marcas Hasbro, Mattel y Lego. Vigencia al 2 de mayo. Gracias por tu confianza. H-E-B. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Estamos de regreso en esta mesa de análisis. El día de hoy nos acompaña Rogelio Rodríguez y Mauricio Zapata en este tema en cuanto a que empiezan grupos de Morena, iniciaron ya con la recolección de firmas para denunciar ante la Fiscalía General de la República a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y se les sancione por el delito de traidores a la patria. Hasta este momento, bueno, pues hemos comentado los factores negativos que tiene y que contempla esta decisiones por parte de grupos de este partido. Violentan, es una violencia política lo que se está viendo en este momento con estas acciones. Rogelio Rodríguez. Pues creo que sí es un tipo de violencia política, porque te decía en el corte anterior que lamentablemente mucha gente de la sociedad se cree lo que escucha de los candidatos o de los actores políticos, y más cuando el mismo presidente de la República es el encargado de ahora sí, de atizar el fuego en este tema. O sea, entonces, eso podría ser un riesgo, hasta cierto punto un riesgo en contra de los legisladores que están involucrados, porque como bien lo decía mi compañero Mauricio Zapata, de repente puede salir por ahí alguien que se lo crea totalmente y se pueden dar algún tipo de agresiones en contra de diputados, ¿verdad? Que no tiene razón de ser. Yo quiero insistir en ese tema. O sea, no hay la mínima posibilidad de que una situación de este tipo pueda prosperar en lo legal. El Código Penal federal establece literalmente, perfectamente, cuando se da una situación de traición a la patria, y cualquier estudiante de primer semestre de Derecho pudiera darse cuenta de que no hay ahí en lo absoluto los elementos mínimos para que se pueda iniciar un proceso de ese tipo. Entonces, nada más imaginarnos que, ahora digo, otro tema es imaginarnos que se vaya a iniciar un juicio de procedencia en contra de 223 diputados para quitarles la inmunidad procesal, pues sería algo totalmente absurdo, tonto, no imaginárselo así. Así es, gracias Rogelio. Precisamente Mauricio, ¿estarías de acuerdo con el comentario? Es un riesgo en contra de los legisladores este tipo de acciones, y existe pues ese fondo de violencia política. Sí, claro que es violencia política y claro que existe ese riesgo. Lo mencionábamos hace unos momentos, ¿no? Los dirigentes de Morena habían amenazado, amagado con exhibir en espectaculares la foto de los legisladores en cada uno de los distritos, diciendo votó en contra de la patria, así como lo hicieron en redes sociales. Y bueno, sí, desde luego, es un linchamiento, un atentado contra la libre expresión parlamentaria, el trabajo que se da dentro de una legislatura. Y hay que recalcar nuevamente, los diputados que votaron en contra de la iniciativa del presidente López Obrador, no es que hayan votado en favor de entregar las cosas al extranjero, la energía. No se está entregando la energía, simplemente votaron contra una iniciativa que ellos consideran era antigua, retrógrada, como le podamos
llamar. Aquí el asunto es que el presidente López Obrador se asume como la patria. Entonces, aquel que no esté, que no piense igual que él, entonces es un traidor. Y como él se asume como la patria, es traidor a la patria. Pero bueno, eso ya es una cuestión, ahora sí que mediática o de criterio, ahí del criterio presidencial. Habían cosas interesantes dentro de la reforma eléctrica que planteaba el presidente López Obrador, pero también había cosas muy pues como que nos iríamos a los años 60, a los años 70, cuando el presidente López Mateos en los años 60 nacionalizó la industria eléctrica. Eran otras circunstancias políticas, sociales y económicas en el mundo. 50 años después, o más de 50 años después, casi 60 años después, las cosas han cambiado. Entonces no podemos seguir con un esquema de hace 60 años, como cosas que ya se deben de cambiar en la Constitución de hace 105 años, que se aprobó en 1917. Así hay que ir planteando y reformando cosas y estando en la actualidad, actualizarse a los tiempos actuales que vivimos en el mundo. La globalización es algo que no podemos detener y no podemos decir, el neoliberalismo, no, o sea, son cosas que se van dando en todos los países del mundo y hay que adaptarse a ello. Y es como las modas, no podemos seguir, las mujeres, por ejemplo, con sus vestidos de crinolina, ¿verdad? Es una moda que ya pasó, entonces no podemos estar con los pantalones acampanados, los varones, ya pasó esa moda. Entonces, pues hay que adaptarse a los tiempos actuales y ya, pues es como si dijéramos también, bueno, yo quiero mi tele de blanco y negro con rosquita para cambiar el canal. Pues no, pues ya ahí no entran en el sistema. Sí, ya estamos en la época del Smart TV y eso hay que adaptarse. Es a lo que nos referimos. Sí, hace 60 años era necesaria esa reforma que impulsó el presidente López Mateos. Ahora, regresarnos a esa misma iniciativa, insisto, es como regresarnos a buscar las teles de blanco y negro con rosquita para cambiarle el canal. Gracias, Mauricio. Rogelio, para concluir, en breve. Sí, yo considero que este asunto de la llamada amenaza esa de traición a la patria, yo creo que se va a apagar tan pronto y después del 5 de junio, cuando se den las elecciones, ¿no? Porque me quedo con eso, o sea, ahora sí que un pretexto que está utilizando ahí la oposición para tratar de sensibilizar o de acarrearle votos a sus candidatos en aquellas entidades donde va a haber elección por la gubernatura. Entonces no va a avanzar más allá del 5 de junio y lo vamos a ver, aquí lo volveremos a platicar en su momento de que así fue. Mauricio Zapata, para concluir, en 5 palabras. Estamos en época de pleitos electorales. Muy bien. Muchísimas gracias por la participación, también a quienes nos han sintonizado a través de ORT Noticias y esta mañana se han estado comunicando con nosotros y enviando los mensajes para involucrarse en el tema de mesa. También muchísimas gracias por habernos sintonizado. A nombre de todos los que conformamos parte de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le damos las gracias y lo invitamos a estar en sintonía en nuestros diferentes espacios informativos de opinión. Mi nombre es Jessica Sánchez, yo me despido de usted, que pase un excelente lunes. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con 100,000 watts de máxima potencia. Desde la hermosa ciudad Victoria.